Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en Cuarto para las 4. Sigue saliendo más información sobre el horror de Teuchitlán y las historias que ahí se gestaron y que conmovieron a todo el país, o casi a todos. Ahorita les vamos a contar a quién no. También vamos a platicar del video en donde presuntos miembros del cartel de las 4 letras se deslindan del campo de exterminio y mandan un mensaje que tiene mucho que interpretar en sus entrelíneas. Para colmo, en el ámbito económico hay también malas noticias, recesión para México. Todo indica que para allá vamos, lo dice la OCDE, lo dice Fitch Ratings, lo dicen las distintas señales y bueno, pues buena parte de las actividades que empiezan a decrecer. Y bueno, mientras en México vemos todo esto, pues con unos ojos muy aterrados, por decirlo menos, en Estados Unidos, al menos el New York Times y Los Angeles Times ven como una gran cosa todo lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum y casi la retratan como la domadora de Donald Trump. Vamos a platicar de eso y de la nueva noticia de que ya hay full cooperation entre las agencias de Estados Unidos y las mexicanas. Estamos listas para contarte las historias que de verdad valen la pena. Y también para tratar de entender juntas qué es lo que está pasando en el país. Esto es Cuarto para las 4, el lugar correcto. Así que suscríbete porque sí es el lugar correcto. Suscríbete, escríbenos, comenta, compártelo. Si te gusta o no te gusta, no importa. Como dices tú, Carol. El algoritmo no distingue hate. Pues hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en una edición más de Cuarto para las 4. Me acompaña mi queridísimo hermanito del amor, Saskia Niño de Rivera. Hola, hermano. Hola, hermano. Cómo me da gusto siempre verte y verlas, ¿no? Qué buen cuarteto se armó esta semana aquí en Cuarto para las 4. Desafortunadamente, aunque siempre es un placer verlas a ustedes, los temas que luego tocamos no siempre son de sentimientos bonitos. Habrá durísimo lo que está pasando en Jalisco, lo que pasó en Jalisco, este centro que se ha denominado como centro de exterminio, porque en efecto las imágenes que hemos visto de este espacio son muy parecidas a las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de campos de concentración como eran Auschwitz o como eran otros campos donde miles de millones de personas eran cremadas. Me contaba una persona el otro día que durante COVID un cartel, para no meternos en qué cartel, porque ahora que ya sacaron su video deslindándose los de las 4 letras, pues uno ya no sabe, ¿no? Qué creer, qué no creer. Pero un robo que hubo de crematorios, de hartos hornos, incluso altos hornos, que se robaron estos crematorios durante la pandemia. Entonces, hay que entender de qué estamos hablando y de cómo ya la delincuencia organizada está llevando la tecnología, está llevando y le está dando 6 vueltas, desafortunadamente, al Estado en cuanto a su poder de investigar, de desaparecer cuerpos, de poder localizar muchísimos cuerpos. Una vez más, creo que Claudia Sheinbaum hizo una gran tarea en salir a decir, ahora vamos a reforzar el tema de las madres buscadoras, de los desaparecidos, etcétera, con una cantidad X de opciones. Pero la realidad es que salió este video que también ha dado muchísimo que hablar, donde de alguna manera, una vez más, pone en duda lo que el Estado está haciendo, lo que el Estado y la información que el Estado mismo está proporcionando. Lo más preocupante de este video es, uno, para mí, no sé ustedes qué opinen, pero para mí es, una vez más, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es este centro? Y si este centro estaba operando como hoy sabemos y si tenemos esa información. Si en efecto entraron en septiembre del año pasado y luego volvieron a entrar en enero de este año, del 2025, ¿por qué? ¿Por qué habían todas esas prendas? ¿Por qué no había salido a la luz este caso? ¿Por qué no se está esclareciendo de quién es esa ropa y por qué el método que se está utilizando para que aparezcan las personas es el que, pues, los guerreros, las guerreras, colectivo de guerreros buscadores, de Jalisco,
Y lo quise decir tal cual porque siempre nos vamos con madres buscadoras, ¿no? Y creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande por integrar que no nada más son mujeres madres las que salen a picar y a buscar, sino también hombres, padres, hermanos, etcétera. Pero que ellos están saliendo a decir de quién es este zapato, de quién es esta Biblia, de quién es esta carta que se encontró, de quién es esta camisa. Y así han ido encontrando. Otra cosa que vemos en el video que es de terror son las armas. No sé si ustedes vieron, pero el tipo de armas que tienen estos miembros del supuesto cartel de las 4 letras, pues no nada más son de uso exclusivo del ejército, pero es una manera de decirle al Estado, al ejército, óyeme, mira cómo tengo aquí para cuidarme y para protegerme, ¿no? Estamos como en equidad de circunstancias, ustedes, marinos, ustedes, Sedena, etcétera, etcétera, que no olvidemos que quienes trataron de matar a el hoy secretario de Seguridad, pues es el propio cartel de las 4 letras. Entonces se ve un cartel enojado, se ve un cartel molesto que repite múltiples veces en su video que el Estado, el gobierno federal no está cumpliendo, no está diciendo la verdad, etcétera, etcétera. Y bueno, el miedo de que ya salgan estos grupos a hablar como lo están haciendo, me parece una cosa de terror. Y por último mencionar, perdóname Yuri, las amenazas. Las amenazas que no nada más se mencionan en ese video, pero que falta con que nos sentemos con las madres, padres, hermanas, hijas, buscadoras y sepamos que cada que salen con picos, con palas, cada que están en la sierra, en terrenos baldíos y demás, llegan la delincuencia organizada armados y les dicen: señoritas, jóvenes, por aquí no vamos a estar buscando, así que por favor hágase a un lado. Son mujeres que dan su vida para pues localizar a sus seres queridos, tanto que Ceci, esta madre buscadora muy icónica en nuestro país, desafortunadamente, tuvo que poner un tweet ayer, un X, diciendo que ella no tenía nada contra los carteles, que la guerra no era contra los carteles, sino que era contra el dolor que viven ellas como madres al tener que buscar a sus seres queridos, ¿no? También, pues, qué miedo que tuvo que salir a decir esto, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Pues es que justamente creo que eso es lo que termina generando no nada más la metanarrativa, que ahorita regreso a ello con el video, no nada más la metanarrativa del crimen organizado, sino que la realidad termina imponiendo, digamos, pues ese sentimiento de temor absoluto entre todas las personas, las comunidades. Carol ahorita nos platicará también de cómo está la cosa ahorita allá en Sinaloa, porque hasta dijo dentro de las amenazas que lanzó el Cártel Jalisco Nueva Generación en este video, Saskia, coincidirás conmigo en que al decir, pues no quieren que esto se convierta en Mazatlán, pues claramente hay una amenaza muy potente no nada más para el Estado mexicano en sus 2 niveles, el estatal y el federal, sino que también para la propia población. Pues claro que las madres buscadoras, empezando con personajes como Ceci, que ya mencionaba su tweet, pero cualquiera otra madre buscadora o cualquier otro buscador en nuestro territorio nacional, pues por supuesto que va a sentirse aterrado, porque no es la primera vez que tratan de responsabilizar a los colectivos de búsqueda, así como de, pues tú eres culpable de andar buscando y que me encuentras, ¿no? Y eso en realidad quizá puede ser una de las uno de los rostros más aterradores para todo el país, hombre, no nada más para las madres buscadoras, sino para México, en donde llega y se impone una narrativa. Y ahorita esto de los videos, pues no hacen sino más que recordarme a ISIS hace cosa de una década, sacando estos videos, ejecutando personas en vivo. Y yo digo, claro, es la metanarrativa del terror, en donde ya no te alcanza ni tus lecturas de Foucault, ni tus lecturas de Susan Sontag, ni las de Sartori, ni las de prácticamente nadie para entender esta realidad tan aterradora. Y si eso es lo que estaban buscando, pues claramente hay un pedacito en donde lo están consiguiendo, ¿no? Ahora, Yuri, hay una realidad también que tenemos que mencionar, que es, para que el país mejore, el país a fuerza tiene que empeorar tantito, porque creo que llevamos muchos años en esta técnica, de alguna manera, de negociar con los malos, de negociar con la delincuencia organizada, cosa que ya
se decía el del video, ¿no? Nosotros tenemos códigos. Híjole, yo cuestiono si realmente siguen teniendo códigos los grupos de delincuencia organizada. ¿O cuáles son? Pero yo cuestiono algo más allá. O sea, estamos asumiendo que efectivamente esas personas que vimos con el rostro cubierto, armadísimos, y este hombre que leía de un papelito, estamos asumiendo que efectivamente pertenecen a ese grupo del crimen organizado. ¿Estamos seguras? Yo creo que, o sea, toca cuestionarlo absolutamente. ¿Cuál sería el otro, Pau? O sea, ¿cuál sería tu teoría? No sé, no tengo, digamos, una hipótesis clara, pero justamente es muy complicada de verificar esta información. O sea, vimos a un grupo de personas y a un señor diciendo que son parte de este cártel Jalisco Nueva Generación, muy ofendidos porque los están acusando de cosas muy atroces que ocurrían en ese predio. O sea, él está muy ofendido, además haciendo mucho énfasis en que ellos son el pueblo y que tienen códigos y tienen valores y que ellos no lastiman a la población, no como en Sinaloa, etcétera. Y es además particularmente, digamos, su molestia la dirige sobre todo a los familiares de los desaparecidos. Entonces, desvirtuando también el tema del reclutamiento, Pau. Eso también es durísimo, porque dice, a nosotros no nos reclutaron, ¿no? Nosotros casi le faltó decir, y con honra pertenecemos al cartel. Ahora, sí hay que mencionar que el cartel de Jalisco Nueva Generación es un grupo que desde la pandemia suele sacar videos de este índole. ¿Y se acuerdan de ese video con las grandes trocotas esas, también que sacaron? Es algo que no es la primera vez que lo... Sí, por eso, pero yo creo que vale la pena cuestionarnos, ¿no? Sobre todo quién gana y quién pierde con la difusión. Pero en realidad, ¿qué diferenciaría, Pao? O sea, porque lo que sí es que estamos metides todos en digamos, gran anfiteatro de terror. Estamos metidos en este contexto de terror que en realidad ya es irrelevante si son los autores el cártel Jalisco Nueva Generación o si es otro cártel de el norte de la República tratando de lastimar al cártel Jalisco Nueva Generación o si es el cártel del sureste. En fin, termina siendo, creo, o no necesariamente es un grupo criminal. O sea, no tenemos idea. Y además hay otras voces, por ejemplo, desde el legislativo, también, digamos, cuestionando esos hallazgos y también diciendo, bueno, hay que investigar si efectivamente, cómo es que llegaron ahí todos esos zapatos. O sea, sí, o sea, en esta era de la posverdad en donde no tenemos claridad sobre qué creer, yo creo que es importante empezar por dudar incluso de eso, ¿no? O sea, ¿quién de verdad está detrás y por qué además esta intención de irse con tanta dureza en contra de los familiares, en contra de los buscadores? Porque finalmente el hecho sí ha levantado ámpula, o sea, sí es algo tan brutal, tan doloroso, que a nadie pasa inadvertido. Que curiosamente salió justo después de que Claudia Sheinbaum y su gobierno anunciaron que ya van a emprender todas estas acciones, ¿no? Para fortalecer a la Comisión Nacional. Incluyendo Claudia dijo algo que es muy importante, que es no va a haber silencio en este tema y se va a actuar con la absoluta transparencia. El video lo que hace es que dice que no se está actuando con transparencia y que la realidad de lo que la narrativa hoy en medios de comunicación y en redes sociales es una, y que la realidad es que el Estado lo trató de encubrir y que el Estado está coordinado casi con ellos para poder llevar a cabo estos actos. No nada más creo que las amenazas son para las familias buscadoras. Sí hay una amenaza evidente en el video que después yo siento que él mismo lo trata como de hacer más chiquito, ¿no? Como que les deja de tirar. Soy hermano. La amenaza real es al gobierno federal. El enojo real es el propio gobierno federal, aún particularmente para mí que ver a un Omar García Harfuch que ya trae el cartel de las 4 letras entre ceja y ceja desde que hace unos años lo trataron de matar. Y Pau, lo que sí hay que analizar de ese video es el armamento. Porque no cualquier persona, ¿no? Hijo de vecino, puede armar un video caserón, así, con esos armamentos. O sea, fíjense muy bien en las armas que tienen. Son armas exclusivas de las Fuerzas Armadas. Y de alto calibre. Oigan, Carol, estás muy calladita. Iba yo a decir eso. Me consterna mucho y porque todo lo que están diciendo me parece súper valioso.
todas las aristas que tiene, a todas los temas que involucra, desde pensar en la clase política que estuviera involucrado o no, que si cuál cártel está involucrado o no, la narrativa de tener un cártel, o sea, lo bizarro que es tener a un cártel, a un grupo del crimen organizado haciendo videos para poner su postura y que además eso sea un tema que lo tomemos y lo retomemos como parte de una narrativa, es decir, ellos poniendo la narrativa, así como se hace en los estatus políticos de otros espacios, me parece de locura, ¿no? Me parece una locura. Pero también a mí, y quiero retomar un poco esto de la clase política, porque las reacciones de la clase política para mí han dejado muchísimo que desear, por decirlo de una manera tranquila. Obviamente, la reacción primero de la presidenta Claudia Sheinbaum al principio, cuando se empezó a salir toda esta información, pidiendo que no golpearan al expresidente Andrés Manuel López Obrador, me pareció de un desatino terrible, es decir, usó la palabra ya déjenlo en paz, cuando estamos hablando de un contexto de mujeres, padres, hijos, hermanos buscando pedazos de su familia. Entonces, en ese contexto, esas personas que no han encontrado la paz, porque lo que dice Ceci, la buscadora, es lo que dicen casi todas, ya no queremos ni justicia, ya no queremos nada, queremos encontrar un pedacito de nuestra persona que estamos buscando para terminar ya, para empezar a llorarle. Entonces, en ese contexto, que la presidenta haya usado esta palabra de déjenlo en paz, me pareció brutal porque no hay paz para esas personas. Eso por un lado. Después, y creo que en la cúspide de lo deleznable es Gerardo Fernández Noroña. De verdad, a título personal, yo sé que parece, lo dije mi intervención pasada, pero es que no da tregua porque no descansa este hombre. Y ahora lo que dijo es, ¿cómo sabemos que esos zapatos son de verdad de desaparecidos? Brutal. Hay que tener muy poco corazón para poner en entredicho. Las personas están buscando, fíjense, en un catálogo del horror. Poco corazón o mucha expectativa en quien lo dijo también, hermano. También. O sea, le estás dando mucho crédito a Fernández Noroña, que pues es que es el presidente del Senado. Ya sé, pero el 99% de cosas que salen de la boca de Fernández Noroña normalmente son para generar conflicto. Pues claro. Sí, pero es el presidente. Es su manera de operar. Tiene una posición política importante. Importantísima. Tiene que hacérselo saber. Es decir, no puedes ir por la vida diciendo, pues esos zapatos, sí hay 400, pero quién sabe de quién sean, de quién crees que son. Y sobre todo, insisto, hay un catálogo del horror en donde las familias de personas desaparecidas están buscando a ver si encuentran algo que les diga que ahí está sus personas buscando. O sea, imagínate el horror de tener que entrar a esa página web a ver, queriendo encontrar y no queriendo encontrar, porque tienes terror de encontrar, pero también tienes terror de no encontrar, porque si no está ahí, ¿dónde está? Y si está ahí, ¿qué le pasó? Y tenemos nombres, y eso es lo que quisiera volver a poner en el tema. Noemí García, madre soltera, 19 años, sus tenis, su Biblia y su maleta estaban en los objetos. 10 madres buscadoras de Coahuila encontraron información de que podía ser sus hijos, pero nadie les responde en el teléfono. Azucena encontró a su esposo Alexis Guadalupe, que fue secuestrado el 2022, el 18 de noviembre. Es un taxista de 30 años. Ella dice, le compré una camisa de cuidado con el perro en Coppel, y esa es la que vi en las fotos. Imagínense ese contexto. La China, una muchacha, mamá también, que le estuvieron buscando a sus familias, encontraron un relicario. Le escribió una amiga, China, tu familia y tus amigos jamás dejaron de buscarte. No me imagino lo duro que debió ser para tu mamá reconocer tu blusa, tus zapatos y aún más parte de tus restos. 6 mujeres en Veracruz también ya encontraron indicios que pueden estar sus hijos. Una playera del equipo de los Rangers de Texas que le encontró Dani, ahí reconoció a su hermano Carlos Jonathan Alejandro Zúñiga, desaparecido en 2021. Pablo Joaquín Gómez, de 17 años, se lo llevaron y su mamá dice que los tenis que están ahí puede que sean los de él, pero que se ven desenfocados. Personas, historias. Viendo pedazos de trapos, de zapatos, de colguijes, y que este señor, con el poder que tiene, con la influencia que tiene, salga y diga, no sabemos si son de esos. Güey, y no nada más historias y vidas, sino también hay que mencionarlo. Está cabrón que en este país quienes están dando respuesta de quiénes son esos desaparecidos es la sociedad civil.
¿Dónde Bueno, está el precisamente Estado? por eso para ellos van las amenazas de parte de los criminales, porque quienes están investigando y quienes están llegando a conclusiones y quienes están Claro. desenmascarando son justamente ellos. Y sí, qué bueno, Carol, que les pones nombre y apellido y que nos sensibilizas a todos tanto con respecto a esos restos, esa ropa y todo eso que encontraron en ese rancho de terror, porque eso es lo que más lamento, o sea, en el fondo de todo esto, tanto en voces de algunos integrantes de la clase política, como incluso en este video y desde donde sea, que vengan voces para lastimar todavía más a los familiares de los desaparecidos, carajo, tengan tantita madre, o sea, de cualquier manera no se van a detener, ya está claro, las han amenazado, en muchos casos las han matado, ¿a cuántas madres buscadoras han matado a lo largo de los años? Entiendo que son al menos más de 14 familiares de desaparecidos los asesinados justamente por hacer ese trabajo, y de todas maneras lo siguen haciendo, porque como lo han expresado, es que si me matan no me importa porque yo estoy muerta en vida, me quitaron a mi hijo y no voy a parar hasta que encuentre lo que sea que encuentre, ¿no? Entonces, que eso que eso no sensibilice a quienes se atreven a decir estas cosas, carajo, o sea, con ellos no se metan. Yo me atrevo a sospechar que lo que le está pasando al gobierno actualmente con todas sus, no hablo solamente del Poder Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum, sino el gobierno con las dos cámaras en las que tiene mayoría y todos sus gobiernos a nivel estatal y municipal. Yo lo que estoy empezando a sospechar es que estos gobiernos, que bueno, es un gobierno de izquierda, y que estas han sido además sus causas históricas, ¿no? Por lo que ellos luchaban y pugnaban siendo oposición, ¿no? Y de repente, como bien dice un dicho por ahí, que no es lo mismo ser borracho que cantinero, lo que está ocurriéndoles es que ante la incapacidad muy fehaciente que están mostrando todos los gobiernos, insisto, en los tres niveles de gobierno, ¿no? Para resolver esta tremenda crisis, junto con otras tantas, pero la crisis de los desaparecidos, evidentemente están haciendo, y regreso a Fernández Noroña, que a mí me parece que ha sido un cuate que en efecto se ha expuesto a niveles a donde quizá no debería, pero como están todos tan empeñados en defender al gobierno inmediatamente anterior, que es al de Andrés Manuel López Obrador, y están dispuestos ellos también a morirse en la raya antes que decir, pues tal vez sí nos hemos equivocado en esto y en esto y en esto, antes que admitirlo, están dispuestos a cometer este tipo de desfiguros, de absolutos desfiguros, que lo único que hacen pues es sí presentarlos a muchos de ellos y a varias de ellas también como personas absolutamente insensibles a la realidad tan terrible y horrible que México ha vivido, sí, antes de que ellos llegaran al poder, pero ¿qué creen? También mientras ellos siguen en el poder, o sea que no le están hallando cómo demonios decir, es una realidad que nos rebasa, ayúdenos a ver, ¿no? A expertos de México y de otros lugares del mundo, ayúdenos a ver cómo podemos resolverla. Y fíjate, Yuri, no solo, un consejo, por favor, si alguien tiene contacto con Fernández Noroña, porque a mí, como ya lo dije, me tiene bloqueada, háganle saber que el silencio también es una postura válida. Puede callarse, que desconecte su wifi un rato, que se vaya a un retiro, y callado también puede ayudar. Es más, callado puede ayudar un montón. Te van a volver a bloquear, Carol, te van a volver a bloquear. Además es inconstitucional, pero no me vengas con que la ley es la ley. El caso es que callado también es una postura que pudiera mantener, no tiene que salir a decir nada. Y la otra cosa es que no puede ser que en este contexto en el que sí, los otros gobiernos y sus gobiernos y este gobierno no se den cuenta que pueden unirse y hacerlo distinto. Y a lo que voy es, el rancho, una vez que pasó a terreno federal, es decir, que lo tomó la Fiscalía Federal, lo cerraron para el grupo de buscadores que habían encontrado las cosas. Es decir, así es. Sálganse, no están buscando, en una prueba clara, uno, de soberbia y además de falta de cooperación. A ver, si ellos y ellas encontraron lo que tú no pudiste, por lo que sea, haya sido como haya sido, encontraron algo que tú no encontraste, ¿por qué no participarlos de esta búsqueda cuando ellos y ellas han sido quienes han encontrado cosas históricamente? Todo lo que no ha encontrado el gobierno, y lo dijo también una buscadora,
El Estado no busca a los desaparecidos porque si los busca, se va a encontrar con ellos mismos. Y eso es lo que les aterra, que se quede todavía más expuesto que el Estado o es inoperante o es cómplice. Y de las dos formas salen perdiendo. Pero no quieren cooperar. No solo no se callan, sino que tampoco quieren cooperar. Y eso es lo que me parece todavía más desastroso porque volvemos otra vez ¿es culpa de Calderón? Sí. Por supuesto que es culpa de Calderón y también de García Luna, nada más que eso fue hace 18 años. Necesitamos empezar a tomar responsabilidades porque el gobierno que está ahorita es el que estuvo hace 6 años y ya tenemos un poquito de tiempo para empezar a asumir que algunas de estas cosas son responsabilidad de este gobierno, porque si no, pues que vuelva otra vez Calderón. O sea, eso es lo que me parece que la narrativa ya no puede sostenerse, el seguir echándole culpas. Pero el terror no tiene dueños, ¿no? Digamos que ahí sí, y me parece pobre, a mí me parece muy pobre intelectual, pero también emocionalmente hablando, decir, no, pues es que es culpa de Felipe, no, pues es que es culpa no, o sea, vaya, seguimos metidos en el mismo pinche infierno, pues. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y a mí, por eso yo vi con muy buenos ojos que Claudia Sheinbaum anunciara, al menos, ¿no? Con este decreto de fortalecer, porque habían dejado ya que la Comisión Nacional de Búsqueda se fuera ahí diluyendo en la nada, ¿no? Con cero presupuesto, por cierto, y mencionó que va a haber presupuesto. Eso, pues que es la mejor manera de diluir lo que sea, ¿no? Le quitas el dinero que necesita para operar. Entonces me pareció una muy buena señal que la presidenta dijera, a ver, vamos, ¿no? O sea, esta va a ser prioridad política de mi gobierno, porque sabe y además, pues todo este tema ahora crítico al que iremos más adelante con Estados Unidos, pues claro que tiene también ahí ya el reloj haciendo tic-tac para resolver esos terribles pendientes que le dejó, sí, López Obrador, aunque también Peña Nieto y aunque también Felipe Calderón y aunque también Vicente Fox, y así te vas hasta la conquista, pues, ¿no? Porque lamentablemente pareciera que aquí en México a esas cosas, y lo hemos platicado aquí en diferentes ocasiones por diferentes motivos, pero cómo nos cuesta trabajo vernos al espejo, y está bonito, súper bonito estar tirando culpas para todos lados, cuando en realidad, pues a lo mejor, digamos, en todo caso, si algo bueno tuviera la presidencia de Donald Trump, sería que nos está obligando, sí o sí, a mirarnos al espejo y a pues empezar a resolver, ahora sí que como sea y por donde sea, varios de los pendientes que históricamente este país ha arrastrado desde hace muchísimo tiempo. Hablemos de si tenemos o no, a ver, la presidenta dice que no hay recesión, pero la OECD dice que sí, mi bolsillo dice que sí, pero tal vez mi bolsillo no sea un referente. ¿Estamos, Paola Rojas, en recesión o no? Ay, queridas, pues miren, como dicen en las familias fértiles, éramos muchos y parió la abuela. Ya veníamos de por sí con muy malas cifras económicas en el cierre del año anterior, poca generación de empleos, poquísimo crecimiento económico, y llegó Donald Trump y pues sí. Las amenazas de aranceles y la guerra comercial que ha iniciado este señor ya le están pegando a la economía global y a las expectativas de crecimiento para todos. Fíjense, a nivel global, lo que ya planteó justamente la OCDE en esto que publicó apenas ayer, hoy es martes en esta grabación, que lo tituló ¿Cómo navegar? ¿Cómo navegar en la incertidumbre? Y bueno, ya dicen que a nivel global la expectativa de crecimiento se reduce de 3.3 a 3.1%. Pero si al mundo le pega, a México lo zarandea. Y entonces la expectativa para la economía mexicana no solamente es que no crezca, sino que se contraiga. Para el próximo año, si se aplican los aranceles, México estaría contrayéndose 1.3%. Esto es, pues sí, la verdad que muy preocupante, es estar en números rojos. Insisto, ya veníamos de por sí creciendo poco, pero esto pues afecta. Si estamos ya en recesión o no, bueno, pues es una discusión que ni Valeria Moy lo tiene claro. ¿No? O sea, probablemente ya, si no estamos ya en la recesión, pues estamos a unos pasos, porque aun si no se aplicaran todos los aranceles, la incertidumbre que está generando las amenazas de Trump
y bueno, pues todos estos planteamientos que nos va dando mes a mes ya le están pegando de manera muy importante. Entonces, aún sin aranceles creceríamos apenas 1.1%. Entonces, pues sí, si entendemos recesión como un muy bajo crecimiento económico, una contracción de la actividad económica en varios sectores que por se prolonga por varios meses. Periodos seguidos. Digamos que así siendo como muy estrictos, ¿no? Apegándonos a Juristas. la definición. Exacto. Pues en 3 periodos seguidos, pero digamos, si se extiende varios meses y afecta a varios sectores, estamos en recesión o digamos, en cuestión de apenas unos meses de llegar a ello. Y pues sí, es una muy mala noticia para la economía mexicana. Y para colmo, este argumento que planteábamos, ¿no? Honestamente, yo lo dije aquí, dije, a ver, Donald Trump tiene que generar buenas noticias económicas porque por eso ganó, porque bueno, pues les interesa al bolsillo de los estadounidenses. Sin embargo, bueno, pues ya lo ha planteado tanto él como sus cercanos y sus asesores, que sí, efectivamente pueden pasar malos meses, ¿no? Pueden sufrir en el corto plazo dentro de la economía estadounidense, pero la suya es una apuesta a largo plazo para recuperar pues muchos de esos empleos que se perdieron, sobre todo en el sector manufacturero, con la llegada de productos chinos baratísimos, digamos que hace poco más de 20 años, poco más de 2 décadas. Entonces quieren recuperar eso y darle la vuelta al modelo económico. Y en esa vuelta México se descompone muchísimo porque pues recordemos que Estados Unidos representa nada menos que el 83% de nuestras exportaciones. Y si a eso le sumas remesas, ¿no? Que también están en entredicho y bueno, pues de deportaciones o autodeportaciones, sí se vislumbra un muy complicado panorama para la economía mexicana. O sea que, como dijo un filósofo, no compren dólares, o sí compren dólares. ¿Cómo era? ¿Que compren o que no compren, Yuri? ¿Compramos o no? Bueno, pues es que durante ya por lo menos 7 años está especulándose muchísimo con el tema de la paridad entre o bueno, cómo está el tema de la flotación ahí en el mercado cambiario entre el dólar y el peso, y hemos visto al peso convirtiéndose en el superpeso durante algunos periodos, pero en realidad no tenemos muy claro si es el superpeso o en realidad el dólar se ha venido debilitando porque se ha debilitado también frente al resto de las monedas del mundo. Yo lo que creo es que sí es buena idea para todos, para todas, para todes, pues tener la clásica de apretarse el cinturón ahorita, porque si no va a ser una época sencilla. Yo platiqué con Gerardo Esquivel, que él fue subgobernador del Banco de México y uno de los economistas de izquierda, ¿no? Más sensatos y más reconocidos en México, y platiqué con él sobre este tema, sobre el tema de la recesión, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y justo me decía él que si no estamos en recesión, claramente si la amenaza arancelaria se concreta, o sea, no va a haber manera de que no entremos en recesión, ¿no? Pero el tema está en que efectivamente el gobierno mexicano ha logrado al menos hasta el día de hoy, porque yo digo que Donald Trump es como el presidente menstrual, ¿no? O sea, llega cada mes con cólico incluido, hijo. Pero el tema es que hasta el momento México sí es, pues hasta el momento ha sido cada vez, ¿no? Ha sido lunar. El mes que viene. Esperemos que no, en efecto, todos estos elogios que Donald Trump ha lanzado para la presidenta Sheinbaum, pues ahora sí que hechos son amores, ¿no? Y que se concrete en que no le ponga todas estas tarifas a la producción mexicana, porque sí puede ser dolorosísimo, sí, claro, para los consumidores estadounidenses, y lo hemos platicado aquí también, pero sobre todo para la economía de cientos de miles de familias mexicanas. Entonces esperemos que no sea una realidad que así sea por 2 meses o 3 meses que los dejara, si ya con el aluminio y el acero vamos a estar padeciendo, la verdad es que si tasa el resto de los productos que ha amenazado con tasar o con ponerles impuestos, la verdad es que sí va a ser un escenario terrible para México, y peor aún si Estados Unidos entra en una recesión, porque como bien decía Agustín Carstens, si en Estados Unidos les da un estornudo, aquí se convierte en neumonía inevitablemente, ¿no? Entonces, ojalá no sea el escenario que atravesemos, que sería el peor de todos, recesión en Estados Unidos y además aranceles para México. Creo que sí sería, como bien me dijo Gerardo Esquivel hace unos días, sí sería el más doloroso de todos los escenarios. Oye, Yuris, y ahorita que estás hablando de esto, de
los elogios de Donald Trump a la presidenta. Hay avances en la relación, es decir, más allá de las palabras y de los aplausos, hay avances en esta relación, hay cooperación de alguna forma, se ve que de verdad haya intención. Obviamente con Donald Trump nunca se sabe porque un día amanece de buenas y un día amanece de malas, y dependiendo de cómo amanezca la luna del señor, es como nos va a ir a todos. Pero en términos más o menos generales, hay cierta comunicación, ¿no? Deberíamos de traernos aquí también una astróloga, ¿no? Para que nos diga cómo anda, cómo nos viene con Trump. Pero lógica esa cosa y que vayamos viendo, hoy es 7, los días 7 tiene su Mercurio muy retrógrado y cosas así. Bien explosivo. Bueno, yo lo que he visto es que, bueno, de entrada estas dos primeras planas que tuvo Claudia Sheinbaum en el New York Times y en el Washington Post, en el New York Times y en Los Angeles Times, algo te dicen de un poco la prensa, cómo está leyendo, la manera en la que los dos gobiernos se están relacionando y además recuperando en ambas piezas periodísticas los elogios, muchos que le mandó Donald Trump a la presidenta Sheinbaum. Eso es una buena señal, sí, sin duda. Y yo creo que el mundo entero reconoce que Claudia Sheinbaum sí ha logrado, pues al menos contener y postergar la entrada arancelaria o la amenaza arancelaria de Trump para con México, aunque también de paso para con Canadá. Y eso pues hay que agradecerlo. Creo que su estrategia de cabeza fría, y de calma ha tenido resultados positivos para México, sí lo creo, pero también veo, por ejemplo, la pieza del New York Times la firmó Natalie Kitroev, que es la corresponsal a la que Andrés Manuel López Obrador le dio con todo en la mañanera, y ella seguro no se quedó con las ganas, sacó una fotografía de López Obrador en esta pieza en donde además reveló que la presidenta Sheinbaum habría sufrido un hackeo en su teléfono y en su mail después de enviar a los 29 capos a Estados Unidos. Pero lo cierto es que en la mañanera de hoy martes, mientras grabamos este episodio, el director del FBI, Kash Patel, puso un tuit en donde dijo que ya tenían en su poder a uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de Estados Unidos en México, y que lo capturaron en México con la ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, y que ya estaba en poder de los Estados Unidos. Y eso es lo que nos manda, y además de la presidenta Sheinbaum lo leyó en su mañanera, ese tuit. Lo que sí tenemos hoy ya muy claro es que los puentes de colaboración entre México y Estados Unidos, al menos en temas de combate al narcotráfico, esos están, aparentemente parecen estar plenamente restablecidos después de que López Obrador por ahí hizo un berrinche, después de que capturaron a Cienfuegos en Estados Unidos. En fin, esa ya es historia vieja del sexenio pasado, pero en donde él decidió, sí, perdón. Pero Calderón, no, es que cuando es historia vieja, exacto, cuando Calderón no dijiste. Pero el PRI robaba más, pero además él decidió romper unilateralmente los lazos de cooperación con las agencias de Estados Unidos, y yo tendería a pensar que por estas señales es una cooperación que está restablecida. ¿Es buena noticia para México? Yo creo que sí. Honestamente, yo creo que sí. Además es interesante que sí, Donald Trump ha mantenido un tono respetuoso hacia la presidenta, ¿no? O sea, no se mete con su persona. Estamos hablando del tipo que, bueno, o sea, cómo le fue a Zelensky ahí al interior cuando estuvo pues en la oficina de Donald Trump, acompañado de Vance, que hasta montón le echaron, ¿no? ¿Cómo le iba a Justin Trudeau cada vez que se refería a él? Ya no está como primer ministro canadiense, pero digamos que los atacaba en su persona, o sea, no nada más, digamos, al mandatario o a la figura que encabeza a un gobierno, sino que se les va durísimo como personas, y con Claudia Sheinbaum ha sido respetuoso. Ahora, ¿cómo conciliar eso con lo que ha dicho en torno a la relación de políticos o del Estado mexicano con el narcotráfico, ¿no? Sí, no, y a mí me llama la atención qué lectura le podemos dar a esto que decía Yuris de las portadas, justo en el New York Times, que dependiendo de qué diga, si es un medio neoliberal vendido, lo peor, o un medio de renombre internacional y grande, porque obviamente tienen una línea, es decir,
Y eso lo hemos hablado un montón de veces. Todos los medios, todos los periódicos, gringos o mexicanos, tienen una línea porque son empresas, ¿no? Entonces, todo lo que digan va encaminado a algo. A mí me hace mucho ruido, es como porque no logro leer hacia dónde va ahora el New York Times haciendo esta portada y diciéndole superheroína y la grandiosa, cuando meses antes habían enfrascadose en dimes y diretes por lo del reportaje de los laboratorios de fentanilo en Sinaloa. Los universitarios. Ajá, toda proporción guardada, me recuerda un poco cuando en 2014 el Times saca la portada de Peña Nieto, ¿no? De Salvando México, porque obviamente tenía un tinte político. El 2014, que además fue el año de Ayotzinapa. Y, o sea, fue como un augurio terrible. Salvando México, pum, 3 meses después, destrozando México. 3 doritos después. Después, una de las peores tragedias antes de El Rancho, obviamente, en el país. Entonces, cómo leen ustedes esta intención de la prensa norteamericana? ¿Hacia dónde va? ¿Qué está buscando ahora, no? Yo tiendo a creer, a ver si les hace eco lo que yo estoy pensando e imaginando. Yo tiendo a creer que Estados Unidos, que también ahorita, aunque ya está Trump es al frente del gobierno y en pleno ejercicio de todo su poder, pues sí es una sociedad que está muy polarizada y en donde los liberales de Estados Unidos sí se sienten hasta cierto grado muy huérfanos, ¿no? Y el hecho de ver figuras en el mundo que sí puedan llegar a hacerle un contrapeso de alguna índole, de alguna manera al gobierno de Donald Trump, para ellos es una buena noticia. Yo por ahí escribí hace unas semanas, creo que un mes o cosas así. O sea, México se puede convertir en el oasis de los librepensadores del mundo, ¿no? O sea, y con ellos, por supuesto, a los Estados Unidos, que de ninguna manera se sienten conformes con la manera en cómo se está conduciendo el gobierno de Donald Trump. Entonces, pues esa puede ser una línea de interpretación a también donde se quiere posicionar la prensa de Estados Unidos, que evidentemente también tienen mucho miedo con esa presidencia adelante. O sea, Donald Trump ya ha echado también a varias personas desde sus conferencias de prensa, y el tema presupuestario, aunque está mucho mejor legislado allá que acá, pero pues también han de tener temor, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que están haciendo una apuesta por aquellos perfiles que tengan como un perfil, valga la redundancia, que pueda convertirse en algunos sentidos en contrapeso, en una suerte de contrapeso al gobierno de Donald Trump. Yo creo que los ven con muy buenos ojos. Por supuesto, el de Claudia Sheinbaum, destacadísimo, que ahora lo hemos visto, lo comentabas tú el otro día aquí mismo. Era la Chávez, que decía, pues se ha convertido en una superestrella a nivel internacional, Claudia, justamente por esto, ¿no? Ay, así es. Esto que dices con tanta inteligencia, Yuriria, producto de este análisis brillante que haces. Ay, cálmate. Te amo de todas maneras, aunque dijeras que soy una estúpida, te seguiría amando, Paola Rojas. No, eres brillante, o sea, lo digo de verdad. Pero fíjate, yo que digamos, lo pude confirmar de una manera más básica y empírica, caminando por las calles de San Juan, en Puerto Rico. Estuve allá por un tema de mujeres, entonces hablé con muchas mujeres que justamente se sienten así hoy, como en una cierta orfandad, ¿no? Mujeres liberales que, bueno, y además Puerto Rico, que es un caso tan particular, pues imagínate lo que una figura como Donald Trump representa en esa isla. Y me hablaban, o sea, me escuchaban con acento mexicano y me decían, tu presidenta, ¿no? Pues sí, como con esperanza, con ganas de asirse a alguna figura, de abrazar algún perfil para, o sea, los términos que compartiste, que de alguna manera, bueno, pues pueda contrarrestar o pueda subirse, no quisiera decir al ring, pero a la mesa de diálogo y de negociación con un personaje como Donald Trump. Y sí, pues es también importante ver cómo, por ejemplo, los nombres de los presidentes más mencionados actualmente en Europa, de Latinoamérica, ¿quiénes son? Milei, Bukele, Claudia Sheinbaum.
es un perfil interesante, está, o sea, sí puede ahí haber mucha tela y mucha sustancia. ¿Sabes qué opinar, hermanito? Yo nada más de eso quiero ser muy precisa y es importante para mí mencionarlo, que a mí me gusta cuando podemos diseccionar a las personas, no solo en buenas y malas, sino personas que fallan en algunas cosas y lo hacen bien en otras. Y esto lo digo porque cuando hablamos bien o mal de la presidenta o de cualquier funcionario, de cualquier personaje que esté metido en la política, no siempre es totalmente mal o totalmente bien, ¿no? Y es importante para mí, por lo menos, y creo que coincidimos todas, que podamos entrever estos claroscuros, que podamos ver que ciertamente en la relación internacional, en su trato con Donald Trump, lo está haciendo muy bien. Hay una posición fuerte y es una posición que está siendo reconocida. Si eso no empata, a mi juicio personal, muchas de las acciones en política interior, no está peleado una cosa con la otra. Es decir, las personas podemos hacer una cosa de una forma y otra cosa de otra forma. Solo quería como ponerlo porque luego la raza es muy como, bueno, pues entonces está bien o está mal. La gente no está bien o está mal. La gente ya te vendiste, Carolina, ya te vendiste. No, yo sé que me llenen el hocico de domingo y no se me llena, Yuridia. No se me está... Pero bueno. No, a ver, honor a quien no merece. La verdad es que la presidenta ha negociado de manera maravillosa con Donald Trump. No ha entrado en el drama, no ha sido víctima como otros presidentes de los berrinches de Donald Trump ni de las campañas de comunicación, porque al final mucho de lo que hace Donald Trump son campañas de comunicación. Y pues hay una coyuntura muy específica respecto a dos temas que son de interés internacional, que es todo el tema de los carteles y desde el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, y ahora que hizo esta extradición de 29 sujetos de alto peligrosidad, supuestamente, que eran buscados a nivel internacional. A ver, hay que decirlo, a nivel internacional se ven los carteles en México, los carteles, así como hablamos de ISIS y Al Qaeda y así, la banda en Europa, además, habla del cartel de Jalisco, habla de la familia Michoacán, el cartel del Golfo, etcétera. Entonces, también se unieron dos temas que son muy populares a nivel internacional. A mí, mi algoritmo me da mucha risa porque mi algoritmo en TikTok me llena de fanáticos de Claudia. Hay un güey en Estados Unidos que aparte es maravilloso porque lo siguen a él, le habla directamente a My Best Friend Claudia, nunca lo han visto, My Best Friend Claudia, y entonces se putea a todos los gringos, ¿no? Porque tienen al peor presidente, y entonces así pide a México que lo inviten a vivir a México porque su mejor amiga Claudia Sheinbaum y la ama, y entonces va narrando todo lo que Claudia va haciendo. Es una maravilla, y qué maravilla que la primera presidenta de México tenga esta popularidad, sea tan reconocida y esté haciendo las cosas, pues sí con una actitud menos politizada que otros presidentes en otras cosas, por lo menos con los temas como más sensibles, da esta sensación de que tiene una ruta clara hacia dónde va, con un interés para con México, ¿no? Oigan, se nos está acabando el tiempo, pero tenías dos temas. El tema más importante de la relación bilateral, según nuestra amiga Laura Reina. Ustedes no lo saben, pero el tema más importante, según nuestra amiga, como lo cita bien Yuridia Sierra, Laura Reina, a la quien le mandamos un abrazo, es mucho amor, sí. Extradición de Yolanda Saldívar. Para Laura Reina no hay peor cosa en la relación bilateral de México y Estados Unidos que la posible liberación de la asesina confesa de Selena. No, pero no está confesa. ¿No confesó? No está confesa. No, señor. No está confesa, para no y estar sigue. Confesa 30 años son un chingo, hija. Sigue aceptando que ella no mató se va a poner bueno. Bueno, pues bueno, esa nota está ahí y tiene mucho que ver con la relación bilateral de México y Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Yolanda Saldívar en este Denos su opinión por acá. Por favor, háblenos de esto en relación bilateral. Y ya para cerrar, si les parece, nada más esta noticia que se aprobó una ley que prohíbe las corridas de toro y ellos utilizan, y voy a citar textual, con violencia. Difiero completamente porque me parece que las corridas de toro en sí son violentas, aunque no. Pensé que ibas a defender, dije no. No, mi reina, no hay forma. Entonces, solamente se aprobó esto. Creo que es un avance, por lo menos, pero no es, a mi juicio personal, suficiente. Las corridas de toros deben desaparecer, pero bueno, hay gente que cree sin duda, es
Es anormal que le sumemos violencia a este mundo donde ya predomina la violencia como un método de arte, ¿no? Me parece la locura y qué maravilla que haya una iniciativa de este índole donde puede haber corridas de toro, pueden hacerle el ole, perdón, ese es mi conocimiento de los toros, el ole, no puedo dar más cultura, pero sí que no haya violencia, ¿no? Es la estocada, a mi juicio, esta es la estocada de muerte para la fiesta de toros, ¿eh? O sea, porque, pues, sí, o sea, la verdad es que la banda que va a las corridas, pues, sí sabe que la probabilidad de que haya infinitas cornadas hacia los toreros es toda, ¿no? O sea, sin que los pullen y sin que les hagan sobre todo los picadores y eso, ¿no? Pues los picados van a ser los toreros, pero por los cuernos de los toros. Entonces yo creo que muchos toreros van a decir, cuando veo esas imágenes. Me rajo, ¿no? Mejor ya no juego, y entonces así poco a poco se va a empezar a morir la llamada fiesta. Los toros durante las corridas, pero bueno, sí. Oye, pero lo que sí me impacta, pues, claramente es un tema muy polémico y que además o se defiende o se ataca con normalmente una gran intensidad. Sí, con ferocidad, sí. Con ferocidad. Bueno, hoy que se votó, y es martes, hoy que se votó y se aprobó esto de corridas de toros sin violencia en el Congreso de la Ciudad de México, hubo golpes afuera. O sea, de los que están a favor y en contra de lo que al interior del Congreso se discutía y votaba, mientras tanto afuera se estaban golpeando. Entonces sí hay como mucha intensidad en la discusión. Y bueno, pues con este planteamiento lo que veo es que quedaron en desagusto todos, o sea, tanto los taurinos como los antitaurinos. No le gustó a nadie, no terminó de satisfacer a nadie esta salomónica decisión que tomó la jefa de gobierno, Clara Brugada, de no las prohíbo, pero quitamos las banderillas y quitamos el que se mate al toro. Buena o mala decisión, interesante, yo diría al menos, ¿no? Pero sí, quedaron en desacuerdo todos unos y otros. Y los toros creo que son los más desacuerdo, pobres. Porque además este es otro rollo, ¿no? De que se van a extinguir los toros de Lidia. Pero bueno, es que es un tema que creo que nos da para muchísimo más. Solo queríamos precisarlo porque es importante, al final de cuentas, que haya sucedido. A juicio personal me gustaría que sucediera un poco más, es decir, que se eliminaran, por supuesto. Si les gusta el arte, compren acuarelas, tejan macramé, hagan películas, no sé. Pero bueno, hay muchas mujeres a las que les encantan los toreros, ¿no? Y su trajecito de luz. Pueden seguirse vistiendo de toreros. Vayan a una... Es que no hay nada más asqueroso que un cabrón en sus licras así. No. Déjenos acá su comentario. Y si les parece, mis reinas hermosas, vámonos por cuanta deidad. Recuerdo que ha estado muy intenso este cuarto para las 4. Muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense que tienen que suscribirse, compartir, comentar y poner like. Y sobre todo, si comentan cosas bonitas, pues se los vamos a agradecer. Si no comentan cosas bonitas, ¿qué pasa? Estuvo tan intenso que podemos hacer un ejercicio de respiración antes de despedirnos. Inhala paz y exhala tensión. Inhala paz. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Adiós. Adiós todos, chicas. Las extrañaba. Bye. Ay, nosotros a ti. A ver, Saskia, canta José Luis Perales. Ay, espérenme, ahora mi gato se quedó afuera en el balcón, espérenme. Siempre pasa algo con mis gatos. Diles, hola, ya me estaban dejando afuera en el balcón porque tienen que grabar. ¿Ahí me escuchan o no, verdad? Sí. O sea, sí te escuchamos. Entonces me voy a salir para volver a entrar. Va. Ahí está bien el encuadre. No nos deseches así, Roja. No, nada más me cayeron tantito. ¿Listo? 1, 2, 3.